La bomba estalló, dejando a Kenny y el Divo al descubierto como los principales artífices de un auténtico cataclismo que ha sacudido los cimientos de la residencia, arrastrando a todos sus habitantes hacia el abismo de la desesperación y la inestabilidad. Pero no es una simple suposición. La prueba que sostenemos en nuestras manos, un compendio de grabaciones clandestinas y revelaciones de testigos presenciales, desenmascara un entramado de altercados verbales que escalaron hasta el límite de la confrontación física, una espectacular batalla campal evitada por un hilo, y un acto de conciliación nocturno que rebosa de un doble sentido tan oscuro que solo el tiempo podrá revelar su verdadera perversidad. Estos acontecimientos no son incidentes aislados, son el reflejo prístino de intenciones subterráneas, de alianzas que se desintegran con la misma facilidad que un espejismo en el desierto, dejando tras de sí un rastro de desconfianza y amargura. La atmósfera se encuentra densa, cargada de una electricidad corrosiva, donde cada mirada, cada suspiro, es un presagio de la siguiente especie de tormenta que se cierne sobre este hogar, transformado en un verdadero pantano de pasiones desenfrenadas y ambiciones ocultas. Es un espectáculo dantesque, un reflejo amplificado de la miseria humana y la fragilidad de la convivencia. El eco de la euforia de Las Vegas apenas se había extinguido, pero la reverberación de aquel jolgorio se había transformado en un eco malévolo, una persistente olla a presión donde los cuchicheos maliciosos y las suposiciones infundadas hervían con una intensidad soportable. La ciudad del pecado, conocida por sus excesos y sus fachadas de lujo, había sido el escenario de desenfrenos que, irónicamente, palidecían frente a la cruel verdad que se desveló con los primeros rayos del sol. Porque en el microcosmos de estas convivencias televisadas, el oropel de la fiesta no es más que el prólogo, la antesala de un verdadero drama de pugnas existenciales y emociones desbocadas, donde hasta el más ínfimo ademán, la frase más insignificante, se convierte en un catalizador de conflictos. En este laberinto emocional, Kenny, con una habilidad casi sobrenatural, parece atraer las calamidades, arrastrando consigo la desgracia allá donde sus pasos le dirigen. Jaylen, por su parte, se consume en la tortura de una indignación abrasadora, pugnando contra una atracción que la desgarra. El Divo, intoxicado por una quimérica sensación de poder, se autoproclamó como el soberano indiscutible, mientras Laura Zapata, la personificación de la lógica, o quizás de una furia desatada, ya afilaba sus garras, lista para infligir una lección, una reprimenda tan brutal que podría ser tanto moral como, Dios nos libre, física, a quien osara desafiar su implacable dictamen. Un escenario digno de los más retorcidos guiones, donde la calma es solo un preámbulo a la tempestad. ¿Acaso creyeron que el espectáculo de Las Vegas era el colmo de la indecencia? Pues prepárense, porque lo que vamos a desenterrar a continuación hará que se les hiele la sangre y cuestionen todo lo que creían saber sobre estos personajes. Pero antes de adentrarnos en el ojo del huracán de la confrontación que desató el pandemonio, es imperativo retroceder al epílogo de aquella bacanal ostentosa, cuando las luces de la fiesta aún parpadeaban con una promesa vacía. Ahí, en medio del desorden y la incipiente resaca moral, emergía Kenny, un ente inquebrantable en su obstinación, persiguiendo a Jaylen con un torrente de súplicas por su indulto, transformado en la viva imagen de un sabueso implorante. Incapaz de entender los límites del espacio personal, verlo era presenciar un espectáculo de insistencia que rozaba la asfixia, una escena que te impulsaba a gritar: «Por el amor de Dios, déjala respirar, permítele un segundo de paz en este infierno». Pero no, la terquedad de este individuo es de una magnitud que supera cualquier roca, cualquier muro, cualquier voluntad férrea. Lo que resulta verdaderamente intrigante y siembra la semilla de la duda es la flagrante disparidad en su comportamiento. Mientras que con Celines, la más mínima esperanza de un acercamiento se disipaba como humo. Con Jaylen, a pesar de sus evidentes errores y transgresiones, su insistencia era una marea imparable. ¿Es esto el síntoma de una inexcusable doble moral, la aplicación de una estrategia perversa o la manifestación de una lamentable ceguera emocional que le impide discernir el abismo de dolor que está excavando a su paso?
El epicentro de esta nueva serie de discordias no fue un evento cualquiera, sino un acto de una humillación tan específica como indignante, una afrenta directa al orgullo de Jaylen que detonó una furia contenida. La joven no podía asimilar, ni mucho menos perdonar, la imagen de Kenny exhibiéndose en la pista de baile con Celine y Kirby, precisamente las dos individuos que, sin recato alguno y a sus espaldas, se dedicaban a denigrarla y ridiculizarla, con una hazaña implacable. Intenten visualizarlo. La persona que supuestamente ocupaba un lugar especial en su corazón, su casi pareja, compartiendo risas y bailes con sus verdugos públicos. Esto es la más grande, la más luminosa y roja de las banderas de advertencia. Un símbolo ineludible de la más cruel deslealtad. Una traición que cualquier ser humano con un ápice de dignidad y amor propio jamás toleraría. Kenny, en un acto de cobardía patética, al percibir el abismo que se abría a sus pies, intentó una maniobra desesperada. Prometió con una voz temblorosa que establecería límites infranqueables con Celine y Kirby. Un intento vano y absurdo de congraciarse cuando el daño ya estaba consumado, la confianza hecha trizas y la posibilidad de redención pulverizada. Ahí lo dejaron, debatiéndose en la futilidad de su supervivencia sentimental. Luego, la entrada de Vanessa marcó el ocaso de la fiesta, transformando la juerga en un preludio de un momento mucho más peligroso. La madrugada, cuando el hambre ataca, ese instinto primario que, como bien saben, empuja a los seres humanos a cometer los más desproporcionados pecados, buscando consuelo en cualquier rincón oscuro. O, como veremos, en la cocina, el verdadero foco de todo descontrol. Si pensaban que el baile fue solo un tropiezo, esperen a ver cómo la comida más simple se convierte en el catalizador de la furia más primitiva y despiadada. Lo que viene ahora es puro fuego y no podrán apartar la mirada. Y tal como lo habíamos anticipado, la cocina, ese santuario de la nutrición, se metamorfoseó en un sangriento campo de batalla verbal, un coliseo donde los egos colisionaban sin piedad. El divo, con una audacia inusitada y una autoconfianza que rozaba la megalomanía, se erigió como el sumo sacerdote de la gastronomía, orquestando cada movimiento con la grandilocuencia de un chef condecorado en un exclusivo restaurante Michelin, mientras que, al mismo tiempo, se investía con la toga de un terapeuta matrimonial de la más improbable de las escuelas. Su misión autoproclamada: soldar las heridas abiertas entre los contendientes, aplicando parches verbales sobre el abismo que Kenny había cavado al sabotear la crucial prueba de salvación de Jaylen. Un acto de pérfida traición que aún resuena con la fuerza de un trueno. El divo, el adalid del amor y la reconciliación. ¿Quién en su sano juicio habría profetizado semejante desvarío en la trama de este drama? A pesar de la flagrante ridiculez de la situación, él persistía, diseminando consejos tan vacíos como clichés, anhelando que la esquiva paloma de la paz, aquella que siempre rehúye los conflictos, regresara a posarse sobre esta morada corroída por la discordia. Todo transcurría con una serenidad postiza, una quietud casi asfixiante, hasta que con la fuerza de un huracán hizo su entrada triunfal Laura Zapata, una figura que irrumpió con la autoridad más implacable, la de una verdadera matriarca ancestral. Su voz, potente y sin ambajes, resonó como un oráculo. Chicos, ya no se mortifiquen más, no peleen, que la vida es corta y es para vivirla en paz. Palabras que, en su superficie, destilaban la sabiduría ancestral de una abuela intentando sofocar una riña navideña. Pero esta calma, esta falsa pax romana, estaba a punto de fracturarse en 1000 pedazos. Fue en esa fracción de segundo, cuando la frase cargada de una supuesta buena intención de Laura pendía en el aire como una sentencia, que el divo, imbuido de una descarada insolencia y un desafío que desafiaba toda lógica, giró su mirada hacia ella y, con una voz teñida de escepticismo, replicó: ¿Ah, sí? ¿La vida es tan corta como dices? La respuesta de Laura Zapata fue instantánea, fulminante, con la precisión de un felino al acecho, y un tono tan implacable que pulverizaba cualquier atisbo de réplica. ¡Cállate tú! Un imperativo cruel, desprovisto de cualquier adorno, de cualquier justificación, que impactó en el divo con la fuerza de un rayo. El joven quedó, literal y metafóricamente, petrificado, incapaz de procesar el agudo ultraje, la humillación pública.
¿Perdón?, balbuceó, su indignación creciente como una marea. ¿Por qué? ¿Por qué demonios tengo que callarme? Y en ese preciso instante, el volcán de su furia contenida erupcionó con una violencia inusitada. El divo se irguió sobre sus propios pies, con una voz que intentaba ser imperturbable, pero que resonaba más como el rugido desesperado de una bestia herida, y proclamó con una teatralidad exasperante: «A mí no me calla nadie en esta casa. Nadie. Lo escucharon bien. ¿Quién se atrevería a silenciarme? Nadie en estas 4 paredes, porque esta casa también es mía, me pertenece». Con una patética grandilocuencia, esgrimió su carta de copropiedad, como si el simple hecho de compartir gastos le confiriera una licencia para la insubordinación. Es una verdad universal que la casa es de todos, sí. Pero cuando Laura Zapata emite una sentencia de silencio, lo verdaderamente sensato, lo estratégico, lo inteligente, es acatar y retroceder. Pero el divo, con su soberbia, es un ser ajeno a la prudencia. Si creen que el duelo verbal entre Laura Zapata y el divo alcanzó su punto más álgido, aún no han visto nada. Lo que está a punto de desvelarse es un juego de manipulaciones tan oscuro que les hará replantearse la verdadera naturaleza de la convivencia. Quédense, porque la verdad es más escalofriante de lo que imaginan. Laura, al percibir la absoluta carencia de respaldo por parte de los demás, quienes, en un cobarde silencio, optaron por no intervenir, ejecutó una retirada estratégica, una maniobra calculada para evitar que la confrontación escalara a un nivel aún más peligroso. Pero el divo, ebrio de una valentía recién adquirida y una indignación desmedida, persistía en su cruzada personal. «Yo no cometí ninguna infracción, simplemente expresé que la vida es corta, y ahora Laura Zapata me ataca sin el más mínimo pretexto», clamaba, interpretando el papel de la víctima inocente. Y la verdad es que si se analizaba su frase con una frialdad y una objetividad implacables, su comentario inicial carecía de cualquier perversidad inherente. Era, en esencia, una mera reflexión, quizás imprudente dada la atmósfera, pero completamente inofensiva. Sin embargo, en el universo de Laura Zapata, la interacción dialéctica no existe. El diálogo se reduce a un monólogo donde uno o acata y obedece, o se expone a una sumisión total. Pero la intervención más previsible y quizás la más hipócrita llegó en la figura de Sergio Mayer, el mediador por antonomasia, el que siempre busca imponer un orden postizo y artificial para salvaguardar su propia imagen de autoridad. Se interpuso con su voz grave, impregnada de un paternalismo sofocante y molesto, intentando aplacar la furia de el divo. «Comprendo tu molestia, mi querido amigo, pero ha llegado el momento de que el silencio reine en estas horas. Mi habitación está aquí, justo al lado de este pandemonio, y anhelo un momento de descanso, de paz». Sergio, como un estratega astuto, pero predecible, se escudaba en la excusa más trillada y conveniente de la humanidad: la necesidad imperiosa de conciliar el sueño, una coartada perfecta para escapar de la incomodidad. Sin embargo, su verdadero propósito era claro: desescalar la situación para que no afectara su propia narrativa de control. Pero el divo, con la tenacidad exasperante de una fortaleza inexpugnable, se mantuvo inamovible, desafiante. «Todos somos libres de hacer lo que nos plazca en este lugar. Esto no es un cuartel, es una casa». La insistencia de Sergio en el silencio para dormir era un canto inútil, una batalla que estaba condenada a perderse desde el mismísimo inicio, pues su autoridad era tan artificial como el maquillaje de un payaso triste. Su frustración era palpable, su máscara de mediador comenzaba a resquebrajarse peligrosamente, revelando al verdadero Sergio, un hombre que no toleraba ser desafiado. Pero cuando la espiral descendente de la situación parecía haber alcanzado su punto más bajo, demostrando que la vergüenza no tiene límites, irrumpió en escena Julia, no como un ser humano, sino como un torbellino de sarcasmo puro, un catalizador explosivo que avivó las ya voraces llamas del conflicto. Se dirigió a Sergio con una ironía tan punitiva que cortaba el aire. «¿No que ya te ibas a dormir, Sergio? Mucho pájaro en el alambre ahorita», exclamó, invocando un refrán popular con una sonrisa maliciosa y victoriosa al ver a Sergio, el autoproclamado pacificador, enredado en una disputa que él mismo había intentado sofocar.
Y como si esa puñalada verbal no fuera suficiente, añadió otra perla de perversidad. Un beso te daré, no que te ibas a dormir. Sergio, el pobre iluso, quedó absolutamente mudo, desarmado, con la boca abierta, incapaz de articular una sola palabra ante semejante y despiadada embestida verbal. Su rostro, un lienzo de frustración y desconcierto, era el reflejo más fiel de su derrota en el campo de batalla de la dialéctica. Mientras tanto, el divo, deleitándose con cada instante de este espectáculo macabro, proseguía con su incansable y metódica provocación, una gota de veneno tras otra, inyectando más inquina en el ambiente ya enrarecido. La tensión escalaba, los ánimos se encendían y la paciencia se desvanecía en el aire. Sergio, al constatar la ineficacia, la futilidad absoluta de su cruzada conciliadora, pronunció una frase que cortó la respiración de todos, dejando un silencio sepulcral, una sentencia cargada de veneno y un presagio ominoso. Déjala que disfrute sus últimos 2 días dentro de la casa. Un golpe bajo, certero, brutal, calculado con la precisión de un verdugo que sentencia a muerte. Y el divo, con una astucia diabólica, sin desaprovechar la oportunidad de devolver el dardo envenenado, replicó con una celeridad que heló la sangre de Sergio. Ah, a ver qué dice la gente. Capaz si te sacan a ti, ¿verdad? Un ataque frontal, descarado, una declaración de guerra que reverberó en los pasillos de la casa y dejó a todos los presentes congelados de asombro. La confrontación prosiguió por un tiempo más, un verdadero dueto de agravios y ofensas que parecían no tener fin, hasta que por fin la tensión, agotada de sí misma, se disipó, y los protagonistas se retiraron, dejando tras de sí un rastro indeleble de resentimiento y una promesa de futuras venganzas en el ambiente. Una herida abierta en el alma misma de la residencia. ¿Creían que el conflicto en la cocina era el epicentro del drama? Se equivocan de plano. Porque mientras los egos chocaban en un lado, en el otro se gestaba una reconciliación tan sospechosa que los dejará con la boca abierta y el corazón desbocado. No se despeguen, la verdad es más oscura de lo que creen. Mientras la cocina ardía en un infierno de recriminaciones y egos desatados, en el extremo opuesto de la suntuosa, pero ahora perturbada, residencia, Jaylen y Kenny se enredaban en su propio sainete romántico. Un melodrama predecible de súplicas reiteradas y negativas firmes. Kenny, con la tenacidad fastidiosa de un perro faldero, persistía en su letanía de «Perdóname, Jaylen». Una frase que, de tan repetida, había perdido todo significado y se había transformado en un eco hueco y exasperante. Jaylen, sin embargo, se mantenía inquebrantable, una muralla de resentimiento que no cedía ante la insistencia patética. Un detalle, aparentemente trivial, pero de una relevancia crucial, emergió. Jaylen argumentaba con una sensatez pasmosa que no era el momento propicio para una conversación seria, pues las lentes implacables de las cámaras, esos ojos omniscientes, apuntaban directamente hacia ellos, haciendo de cualquier atisbo de intimidad una quimera, un lujo absolutamente inalcanzable en ese circo televisado. Fue entonces cuando a Kenny, en su mente perturbada, se le ocurrió una idea que debió parecerle la cúspide de la genialidad. Simplemente se metió en la cama con ella. Así, sin el más mínimo preámbulo, con una desfachatez que rayaba en lo insólito, se deslizó bajo las sábanas, desafiando abiertamente la lente indiscreta de todas las cámaras, con el pretexto de dialogar con Jaylen. Ella, en un arrebato de desesperación, exclamó con voz ahogada: «Van a pensar que estamos haciendo algo indebido». Pero Kenny, con su habitual y exasperante torpeza social, o quizás con una maliciosa inocencia disimulada, permaneció impávido, como si la gravedad de la situación le fuera completamente ajena. Una puesta en escena de lo más vergonzosa y obviamente calculada para generar un escándalo. Jaylen, dotada de una clarividencia y una agudeza emocional de la que Kenny parecía carecer por completo, decidió que la farsa había llegado a su fin. En un arrebato de pura indignación, con los ojos centelleando de rabia y decepción, y con un gesto que expresaba más que 1000 palabras, le arrancó las cobijas con vehemencia, dejándolo completamente expuesto ante la cámara y ante la cruda verdad de sus actos. Y aquí, damas y caballeros, se desvela el momento cumbre,
La revelación que cambiará para siempre la percepción de los hechos y la imagen de Kenny. La exposición de su abismal decepción. Jaylen, con una voz cargada de reproche, pero también de un dolor profundo, le espetó que se sentía absolutamente frustrada, pisoteada y defraudada por la sucesión de acontecimientos nefastos que habían marcado ese día. Un día que había desintegrado su confianza en 1000 pedazos. La traición no era solo un evento, era una herida abierta, un ultraje a su dignidad que resonaba en cada rincón de su ser. Primer cargo. Saboteó sin el menor remordimiento la prueba de salvación, una oportunidad vital, crítica, para Jaylen, demostrando una crueldad escalofriante y un egoísmo que dejó a todos boquiabiertos. Segundo cargo. Desestimó sus sentimientos, sus preocupaciones más profundas, con la frase más vacía y cobarde: es un juego y no te preocupes, minimizando su dolor y su angustia a la categoría de nimiedades, una bofetada a su alma. Tercer cargo. Durante la gala, ese escenario de hipocresía, Kenny se exhibió sonriente y, lo que es peor, cómplice con Kirby, mientras Jaylen, en un rincón oscuro, derramaba lágrimas de frustración y una tristeza que partía el alma, una imagen que habla más elocuentemente que cualquier diatriba o disculpa. Y el cuarto cargo, el colmo de la insensibilidad y la desconsideración más extrema. Se lanzó a bailar desinhibidamente con Celine y Kirby, ignorando por completo que Jaylen permanecía completamente sola, aislada y abrumada por la tristeza en el mismo espacio. Si esta sucesión de infamias no lo convierte en el candidato perfecto para el novio del año en el infierno, entonces no sabemos qué más podría lograrlo. Este actuar abusivo, egoísta y despreciable merece toda nuestra más férrea crítica y la condena más rotunda, sin paliativos. ¿Creen que los reproches de Jaylen fueron el final de la historia? Se equivocan de lleno. Porque lo que sucedió a continuación, ese perdón bajo condiciones, esconde un pacto oscuro y una complicidad que los dejará helados. Prepárense para la revelación más inquietante. Esto es solo el principio del fin. Pero tras una insoportable letanía de ruegos reiterados, de súplicas desesperadas que se arrastraban con un patetismo vergonzoso, y un «perdóname, mi amor» que resonaba como un eco vacío, Jaylen, con un suspiro que denotaba más resignación que perdón genuino, finalmente cedió. «Está bien, te perdono, Kenny», sentenció, «pero que no se vuelva a repetir, jamás». Y, para blindar su decisión y dejar en claro que no había vuelta atrás, impuso una serie de condiciones innegociables, un ultimátum que sellaría el destino de su relación. Kenny debía mantener una distancia prudente, casi quirúrgica, de Kirby y Celine, las catalizadoras de la discordia. Es decir, Kenny, el galán en desgracia, ahora se veía bajo unas órdenes de restricción informales, un límite a su libertad impuesta por el palpable temor a futuras traiciones y humillaciones. Inmediatamente después, Jaylen manifestó con una urgencia que no parecía del todo auténtica, que sus párpados se le cerraban por el cansancio y que la necesidad de quitarse el maquillaje era imperiosa. Y Kenny, en un último y desesperado intento por restaurar su maltrecha imagen de caballero, o quizás de manipulador astuto, la acompañó al vestidor, un acto que en cualquier otro contexto parecería noble, pero que, en el microscopio escrutador de la casa, adquirió matices profundamente sospechosos. Allí estaban, los dos, ingresando juntos a ese espacio privado. Ella, bajo el pretexto de cambiarse y desmaquillarse. Él, como un centinela sigiloso o, más probablemente, como un cómplice silencioso, en una escena que evocaba la clandestinidad de una primera cita adolescente, cargada de una tensión casi palpable y un ominoso aire de engaño que flotaba en el ambiente, tan denso que casi se podía cortar. Y mientras esta pareja, envuelta en su particular ritual de reconciliación forzada y llena de pretextos, se enfrascaba en lo que pretendía ser una conversación íntima, rodeados por un aura de clandestinidad mal disimulada, ¡oh, sorpresa digna de los dramas más retorcidos! ¿Quién irrumpe en escena con una inoportunidad casi cómica, con una entrada que lo cambia todo? Nada menos que Silly y Kenzo, la otra pareja de tortolitos de la casa, quienes,
con una expresión de perplejidad inicial que rápidamente se tornó en una mueca de evidente sospecha. Lo sorprenden en una flagrante conversación dentro del vestidor. Supuestamente, Jaylen solo había acudido allí para cambiarse, un pretexto tan endeble como transparente que no convencía a nadie, pero el intercambio de palabras se prolongó por un lapso considerable, un tiempo que, para cualquier observador mínimamente perspicaz y para las cámaras que todo lo graban, se antojaba absolutamente excesivo, inusual y profundamente sospechoso. La atmósfera se cargó de un silencio incómodo, de miradas que se cruzaban y de la certeza de que algo más, mucho más turbio, se estaba gestando detrás de esa puerta cerrada. Y aquí viene el detalle más revelador, la pieza clave que encaja en este rompecabezas de engaños. Estos dos individuos tienen la imperdonable y recurrente costumbre de clausurar la puerta del vestidor. Sí, queridos espectadores, hace apenas un día o dos, Kenny ya había sellado ese mismo espacio para confesarle a Jaylen sus sentimientos más profundos, transformando un simple probador en un nido de secretos. El vestidor, señoras y señores, se está convirtiendo ante nuestros ojos atónitos en el motel o el confesionario clandestino de la casa, el epicentro indiscutible de las intimidades más turbias y los pactos velados. Y allí, con una desfachatez que desafía toda lógica, Kenny, el galán por excelencia, se ofrecía a ayudar a Jaylen a quitarse la ropa. Un auténtico descaro, una vergüenza en vivo y en directo que clama al cielo. Él, con su actitud impostada de buena persona y una sonrisa que pretendía ser inocente, llegó al extremo de preguntar si debía desabrocharle el body. La situación es tan íntima, tan incómoda y tan flagrantemente expuesta como suena. Una vergüenza televisada que hará que la sangre les hierva de indignación. Mientras tanto, en el baño adyacente, Celie y Kenzo, completamente ajenos a este teatro del absurdo y sumergidos en su propia burbuja de abrazos y arrullos, continuaban perdidos en su mundo idílico, desconectados por completo de la sórdida realidad que los rodeaba. ¿Creen que ya lo han visto todo en materia de hipocresía y descaro? Pues agárrense fuerte, porque la forma en que los protagonistas intentan limpiar sus pecados les demostrará que la decencia es un concepto completamente relativo en esta casa. Que siga el show, pero no dejarán de asombrarse con la desfachatez de estos personajes. Tras presenciar este cataclismo de pasiones desenfrenadas, de egos chocando y de actos reprobables que claman al cielo, ¿qué otra cosa podemos sentir sino una profunda y punzante indignación? Una sensación de absoluta impotencia ante este escenario de locura, ante este torbellino de emociones descontroladas que amenaza con engullirlo todo sin dejar rastro de cordura. La residencia, otrora un símbolo de convivencia y camaradería, ahora está irremediablemente escindida, fragmentada en facciones irreconciliables, en pequeños feudos donde la desconfianza es la moneda de cambio. Dos parejas que entrelazan sus destinos en romances que se tejen y se desenvuelven simultáneamente, como si una fuerza inexorable, un hilo invisible del destino, uniera y desuniera a sus habitantes en un macabro baile de marionetas, controladas por una voluntad ajena. Y para culminar esta noche de despropósitos, de confrontaciones y de una decadencia moral patente, la cocina, ese epicentro de la disputa, de la furia desatada y del hambre insaciable, fue abandonada en un estado de absoluta inmundicia. Platos sucios apilados, restos de comida esparcidos y un hedor a podredumbre que era un testimonio elocuente, una prueba irrefutable del caos más absoluto, de la anarquía más palpable que impera en cada rincón de esta residencia, convertida en un manicomio, un reflejo físico de la suciedad moral que la consume. Pero en un giro del destino que parece sacado de la más burda tragedia griega o de la más enredada comedia de equivocaciones, observo en la transmisión 24/7, que nos muestra la cruda realidad sin filtros, que el mismísimo Kenny, el artífice original de todo el drama, el que la regó en todos los sentidos imaginables de la palabra, es ahora quien está fregando los platos. Como bien reza el sabio y popular adagio, el que la hace, la paga. Y en este caso, la paga también con la humillante tarea de lavar los trastes, en un intento patético de redención.
Y un detalle adicional, una mención honorífica, un punto de oro para Jessica, quien, con su ingenio punzante y una audacia que rozó la temeridad, logró silenciar de manera magistral a Sergio Mayer. Jessica, con su M de metiche, pero también de maestría, suprema en el arte de la réplica, para presidenta de este desastre, porque le espetó a Mayer, con una voz que no admitía objeciones. No que ya te ibas a dormir, vete a dormir de una vez. ¿No eras tú quien quería que nos calláramos? Una respuesta brillante, irrefutable, que no solo evidenció la flagrante ausencia de imparcialidad de Sergio, sino que expuso sus hipocresías más recónditas sin la más mínima piedad, dejándolo completamente en evidencia ante los ojos de una audiencia sedienta de justicia. Si creen que con la limpieza de Kenny se ha saldado alguna cuenta, es que no entienden nada. Las preguntas que ahora les planteo no tienen respuesta fácil y revelarán las agendas ocultas y los más oscuros secretos que aún se ciernen sobre esta casa. Prepárense, porque la verdad es un abismo sin fondo que nunca termina de sorprendernos. No se pierdan ni un solo instante de este escándalo sin fin, que sigue desvelando capas y capas de mentiras y ocultamientos. Asegúrense de suscribirse ahora mismo a este espacio, a esta plataforma de la verdad cruda, para no perderse absolutamente nada de las revelaciones más explosivas, los secretos más vergonzosos y los dramas más conmovedores que sacuden día a día los cimientos de este lugar. Hasta la próxima, queridos y atentos espectadores, donde el caos, les aseguro con absoluta firmeza, continuará sin tregua, desafiando toda lógica y esperanza de paz.